Hola, un saludo a todos los ponentes del Congreso. Mi nombre es Álvaro Ramos y a continuación presentaré el trabajo titulado Literatura y género en los medios, la visibilidad de las autoras españolas en la prensa. Antes de continuar, quisiera agradecer a los organizadores del Congreso y directores de este simposio por permitirme la oportunidad de compartir esta investigación en el Congreso. Como introducción, decir que los medios de comunicación actúan como intermediarios entre la realidad social y el espectador, construyendo una realidad social en base a unos criterios editoriales. Esta capacidad de controlar la agenda mediática otorga a los medios de comunicación un importante poder de influencia que se ejerce principalmente en el discurso mediático, bien en la presentación de los temas y en el tratamiento, en un segundo plano más cualitativo, de esos temas que se abordan en la agenda. Como digo, esto va muy relacionado con la teoría de la agenda setting, en la que se habla cómo los medios, por el hecho de seleccionar unos temas u otros, van a determinar la relevancia social de unos temas por encima de otros. Esto es lo que va a hacer que la percepción que tenga el espectador de la realidad esté principalmente influenciada por esa selección y tratamiento temático que hacen los medios. Esto puede provocar que exista un sesgo informativo en los textos en función, pues, de los intereses o la línea editorial de cada medio. Y esto influye, por ejemplo, en el ámbito de la literatura y en la visibilización que se hacen, pues, de determinada obra o determinado autor. En este caso concreto de nuestro trabajo lo vamos a centrar en el estudio de la visibilización de las escritoras en los medios de comunicación. Por consiguiente, nuestro propósito es examinar la presencia y la representación de las autoras españolas más destacadas de los últimos años, que más adelante se citará, en el discurso de los principales periódicos nacionales, tanto en su versión, en tanto periódicos con doble versión física y digital como nativos digitales puramente, con el objetivo de identificar cuáles son las dinámicas de la cobertura mediática en torno a la figura de esta escritora y también de su obra. Por tanto, planteamos tres objetivos. Primero, cuantificar la frecuencia de las noticias en las que aparecen estas autoras, así como cuantificar el número de apariciones que tienen en dichas noticias estas escritoras. Segundo, clasificar las noticias en las que son mencionadas según, pues, el tema que abordan, la sección del periódico, si es cultura, sociedad, opinión, el formato, si es entrevista, crítica, reportaje. Y por último, analizar las posibles, pues, diferencias o similitudes en el tratamiento en función, pues, bueno, del medio de comunicación y también del género literario de las autoras. En cuanto al marco teórico, en primer lugar, tenemos que tratar, porque ya se ha citado en la introducción, la teoría de la agenda setting y en cómo los medios influyen de una manera directa o indirecta en la audiencia. En dos niveles, un primer nivel más cuantitativo en los temas que componen la agenda y en un segundo nivel más cualitativo en esos calificativos e interpretaciones que hacen los periodistas de los temas. Esto puede dar lugar, como comentaba también en la introducción, a un sesgo informativo. Como bien decían, los medios controlan la información actuando de intermediarios y construyendo una visión, pues, parcial de la realidad en base a unos criterios editoriales que a veces guardan vínculos con grupos o partidos políticos. Por tanto, la información no es neutra, sino que es producto de una industria mediática que tiene, pues, unos intereses ideológicos, económicos, sociales, etc. De las diferentes definiciones que actualmente hay sobre sesgo informativo, consideramos que esta es la que más se ajusta al propósito de esta investigación, que habla de la inclinación sistemática en la selección, presentación y jerarquización de la información que responde a intereses, perspectivas o ideologías particulares, y además que interviene en cómo se construye la narrativa de los acontecimientos y cómo esa narrativa influye en la perspectiva que tiene la audiencia. Por tanto, para nuestro trabajo hemos seleccionado los siguientes periódicos: El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, La Razón y El Español y El Confidencial, que son los dos periódicos más leídos según el Estudio General de Medios en su versión digital, y los otros son los periódicos más leídos en su versión física, en papel. Hemos cogido como marco temporal todo el año 2024 y nos hemos basado en una metodología previa de análisis de la cobertura mediática a través de un estudio de enfoque cuantitativo con base estadística para analizar la cobertura que han tenido, en este caso, las escritoras en la prensa y qué relevancia han tenido en ese papel mediático.
A continuación, compartimos unos resultados preliminares de esta investigación. Como pueden ver, este primer gráfico representa el número de artículos que ha publicado cada periódico con noticias que trataran con las principales autoras que hemos cogido para el estudio. Vemos que casi todos más se mantienen en una horquilla de entre 60 y 80 publicaciones. Vemos que El Español es el periódico que más textos ha dedicado a citar y a darle presencia a las autoras, 140, aunque como veremos más adelante, la mayor parte de estos textos es simplemente una lista de recomendaciones o libros más leídos. El que menos también se encuentra un periódico digital, que es El Confidencial, que se encuentra por debajo de 60, pero los periódicos, podríamos decir, tradicionales en su versión impresa, mantienen, como digo, por encima de 80 y por debajo de 100 en esa horquilla. Atendemos al número de veces que aparecen las autoras en los textos, observamos cómo La Razón es el periódico que más presencia le da a las autoras analizadas, seguidas de El Español. También nos encontramos casi rozando los 200 La Vanguardia y ABC. El País y El Mundo se mantienen en esa horquilla entre 100 y 150 y poco más de 50 El Confidencial. En este caso, El Confidencial pues mantiene esa tendencia de poco número de textos y pocas menciones. También hay que señalar en este punto que hay artículos periodísticos en los que no solo se cita a una autora una o varias veces, sino que se pueden citar varias autoras, como veremos a continuación. Estas son las escritoras que hemos seleccionado, que han sido escritoras, pues, según estudios de consumo en los últimos años, las más leídas y vendidas. Dolores Redondo, Eva García Sáez de Urturi, María Dueñas, Julia Navarro, Paloma Sánchez Garnica y Beatriz Serrano. Observamos cómo estas dos últimas, Paloma Sánchez Garnica y Beatriz Serrano, son las que más presencia tienen, quizá por el hecho de haber sido la ganadora y la finalista del Premio Planeta, que es uno de los galardones literarios más relevantes y que además tiene un gran seguimiento mediático y también una gran tasa de venta de las obras. Observamos como también María Dueñas y Dolores Redondo se mantienen alrededor de los 200, incluso llegan a superar las 200 apariciones. Julia Navarro también supera las 150 y Eva García Sáenz de Urturi, que es considerada en los últimos años una de las autoras más leídas, sin embargo en los medios de comunicación apenas supera las 50 menciones. Si atendemos a los datos más cualitativos, observamos cómo de ese amplio número de noticias que hablan de las autoras, muy pocas son noticias directas. ¿Qué quiere decir? Noticias que hablen de una obra o reseña concreta de un libro, que sea una entrevista, que sea un texto biográfico o sobre la trayectoria de la autora. ¿Qué textos nos encontramos de forma más frecuente? Artículos periodísticos que hablen de ferias del libro, o de ferias del libro que se realizan en España o en otros países, y en los que se incluye un número bastante relevante de autores y autoras, pero que, como digo, son citadas de forma tangencial porque la finalidad del artículo es hablar de esa feria del libro en cuestión, listas de libros más leídos o comprados, listas que también, sobre todo en próximos a la feria del libro o a Navidad, hablan de recomendaciones para libros que puedas regalar en la feria del libro o que puedas regalar para Navidad. Y también aparece la obra y la autora en concreto. Igualmente, referencias a premios o galardones, lo hemos visto en el caso de la finalista y la ganadora del Premio Planeta. Eso también hace que tengan una posición más destacada en los medios. De hecho, hay estudios que demuestran que los galardones a escritoras ayuda a que tengan una mayor visibilidad en los medios de comunicación y hasta incluso algo que nos ha sorprendido en el caso de alguna autora, la vinculación con los medios audiovisuales, es decir, cómo sus obras se han adaptado a cine o a series televisivas o hasta incluso cómo han sido guionistas de series para determinadas plataformas. Como conclusión, como se ha podido comprobar, las escritoras tienen una presencia frecuente a lo largo del año en los medios de comunicación. Bien es cierto que, como se ha demostrado, muchas citas a esta autora se hacen de manera tangencial y no son, hay un número muy bajo de noticias que hablen directamente o desarrollen la trayectoria, entrevista de la autora o de su obra y
sería interesante, que es la segunda fase de este trabajo, pues comparar la presencia de las mujeres con los hombres. Si los autores tienen el mismo número de apariciones o más, o si por el contrario está igualado. Y consideramos que esta investigación pues, supone un avance importante en la visibilización de las mujeres escritoras en España y puede ser un punto de partida para futuros trabajos relacionados con este tema. Agradecerle su atención nuevamente al Congreso y a los coordinadores del simposio la oportunidad de compartir el trabajo y quedo a su disposición para cualquier pregunta o cuestión que tengan al respecto. Muchísimas gracias.